Océano abierto. Junto al bote se alza una gran aleta negra. Bajo el agua se desliza un depredador de varias toneladas, capaz de matar a una foca de un solo golpe y someter a un tiburón de gran tamaño. Parecería que para un ser humano un encuentro así tendría que terminar en tragedia. Sin embargo, por regla general, la orca salvaje simplemente pasa de largo, investiga el objeto desconocido y se sumerge en las profundidades. No existen registros comprobados de que una orca en libertad le haya quitado la vida a una persona de forma intencional. ¿Por qué entonces uno de los depredadores más temibles del planeta casi nunca nos considera su alimento? Para empezar, es necesario distinguir claramente entre la capacidad y la intención. Físicamente, una orca es capaz de lastimar de gravedad a un ser humano sin el menor esfuerzo. Sin embargo, tener la fuerza no equivale en absoluto al deseo de atacar. En la naturaleza, los depredadores eligen a sus presas basándose en criterios muchísimo más estrictos y específicos. La orca es el miembro de mayor tamaño de la familia de los delfines. Los machos adultos superan los 9 metros de largo y alcanzan un peso cercano a las 6 toneladas. Estos animales marinos son sumamente veloces, tienen una agilidad increíble para maniobrar y están armados con unos dientes cónicos muy poderosos. Las distintas poblaciones cazan peces, focas, delfines, aves marinas, tiburones y ballenas de gran tamaño. A simple vista, un ser humano con el tamaño adecuado también podría parecer una presa potencial. Pero la dieta de las orcas no se define ni de cerca únicamente por el tamaño del animal que tengan a su disposición. La gran mayoría de los depredadores no va por ahí probando el sabor de cada criatura que se cruza en su camino. Cometer un error podría costarles una herida, una intoxicación o un gasto de energía totalmente inútil. Es justo por eso que logran identificar a sus posibles presas guiándose por la forma del cuerpo, la manera de moverse, los sonidos, las reacciones y toda la experiencia que han ido acumulando. En las orcas, esta selección es sumamente estricta. Distintas comunidades se alimentan de una presa específica de generación en generación y no le prestan atención a ninguna otra, incluso cuando la tienen justo al lado. Los grupos que comen peces, por lo general, no cambian a cazar focas, y los cazadores de mamíferos rara vez persiguen peces. A este tipo de diferencias se les suele llamar especialización alimentaria. Esta no solo tiene que ver con características biológicas, sino también con el aprendizaje. La cría observa a su madre, repite sus acciones y poco a poco asimila a quién perseguir, cómo atacar y qué partes de la presa debe comer. El menú de la orca se transmite dentro de la familia casi como una tradición muy arraigada. El ser humano no encaja en esta tradición. Nuestra silueta, nuestra forma de movernos y nuestro comportamiento no coinciden con la imagen habitual de una presa, la cual el animal asimila desde una edad muy temprana. Esta explicación suena mucho más creíble que la idea de que simplemente somos desagradables de comer. No hay forma de comprobar la experiencia gustativa, ya que las orcas salvajes casi nunca intentan atacarnos. Para decidir no cazarnos no necesitan en absoluto probarnos primero. La orca logra recopilar bastante información incluso antes de acercarse. Distingue muy bien los objetos bajo el agua, capta los sonidos del movimiento y utiliza activamente la ecolocalización. Los chasquidos cortos rebotan en el objetivo y le permiten determinar la distancia de dirección. Es poco probable que una orca perciba a un nadador con traje de neopreno como una foca común, basándose únicamente en el parecido físico. Un observador externo podría confundir las dos siluetas al mirar desde arriba, pero el animal examina su objetivo a través de varios sentidos a la vez y capta las diferencias en la forma de moverse.
Las orcas saben reconocer a individuos conocidos, coordinar maniobras de caza complejas y ajustar su comportamiento según la reacción de su presa. Un nivel de control tan alto les permite no reaccionar de forma automática ante cualquier objeto en movimiento que se encuentre a su alcance. En este caso, la inteligencia no es una prueba de bondad. La orca no tiene por qué perdonarle la vida al humano de manera consciente. Sus sentidos tan desarrollados simplemente le dan la capacidad de identificar con bastante precisión el objeto que encuentra y elegir el comportamiento adecuado para esa situación específica, en lugar de atacar automáticamente. A veces, el animal nada hasta quedar casi pegado a un nadador, a un buzo o a un bote. Es muy fácil confundir este acercamiento con el inicio de un ataque. Sin embargo, el simple hecho de acercarse no significa nada. Puede tratarse de una inspección, una muestra de curiosidad o parte de un juego social. Una orca curiosa es capaz de nadar al lado, ponerse de costado y observar a la persona con un solo ojo. Puede tocar el objeto con el hocico o levantar una ola ahí cerca. Para quien lo observa, esto resulta aterrador, aunque en realidad no se esté produciendo ningún ataque. La diferencia es muy evidente en la secuencia de acciones. Durante una cacería, las orcas ganan velocidad, acorralan a su presa en un círculo, le cortan el paso y aplican una técnica de captura muy bien ensayada. Cuando exploran un objeto desconocido, sus movimientos suelen ser lentos y cautelosos, y la situación nunca llega a una mordida. Sin embargo, tampoco se debe pensar que cualquier encuentro es completamente seguro. Un animal de gran tamaño puede golpear a una persona por accidente, volcar una embarcación pequeña o dejarse llevar demasiado por la interacción. El hecho de que no tengan la intención de cazar no elimina el peso, la velocidad ni lo impredecible que puede ser un depredador salvaje. Los expertos recomiendan no nadar hacia las orcas por cuenta propia, no intentar tocarlas y no ofrecerles comida. Mantener una distancia respetuosa protege a ambas partes, ya que el animal no empieza a asociar a las personas con alimento o con una interacción invasiva. La situación se vuelve más compleja debido a incidentes poco comunes. Se conocen casos en los que una orca salvaje ha mordido a una persona, empujado una tabla de surf o se ha acercado a un nadador a una velocidad peligrosa. A pesar de esto, ninguno de estos episodios vino acompañado de un intento por continuar el ataque o devorar a la víctima. Uno de los casos más mencionados le ocurrió a un surfista, a quien una orca le mordió la pierna y lo soltó de inmediato. Resulta imposible determinar el motivo exacto. Pudo haber sido un error de identificación, un contacto para explorar o una reacción ante un objeto desconocido. Con una sola mordida no se puede afirmar que el animal haya confundido al humano con una presa. Cuando persigue a su presa habitual, la orca, por lo general, continúa el ataque. En los episodios conocidos que involucran a personas, esta secuencia no se ha observado ni una sola vez. Es de suma importancia no confundir los encuentros en mar abierto con las tragedias ocurridas en cautiverio. En los acuarios, las orcas han causado graves lesiones a las personas y varios incidentes han terminado con la muerte de los entrenadores. Estos son casos reales que requieren una explicación aparte. En una piscina artificial, el animal pierde la posibilidad de alejarse nadando, elegir a sus compañeros y recorrer las distancias a las que está acostumbrado. Con frecuencia, a su lado se encuentran individuos de diferentes poblaciones que en la naturaleza nunca habrían formado un grupo social unido y estable. El espacio limitado, la rutina monótona, los conflictos dentro del grupo y el contacto constante con los humanos pueden generar un estrés crónico. En varias orcas en cautiverio se ha observado el deterioro de los dientes, movimientos repetitivos, apatía y agresión dirigida hacia las personas. Esto no significa en absoluto que toda orca en cautiverio vaya a atacar a una persona. Sin embargo, las condiciones de vida en cautiverio son tan diferentes a las del océano abierto que extrapolar el comportamiento de un animal así a las poblaciones de orcas salvajes resulta científicamente inaceptable. Existe también el error opuesto: creer que la falta de ataques es prueba de un afecto especial de las orcas hacia los humanos. No podemos saber qué piensa el animal de nosotros. La ciencia es capaz de describir el comportamiento observado, pero no de leer sus intenciones directamente. Lo más probable es que la orca perciba al ser humano como un objeto grande y poco común. Algunos individuos muestran curiosidad, otros se mantienen a distancia y otros simplemente pasan de largo. Esta variedad de reacciones no se parece en nada a la actitud típica de un depredador hacia su presa habitual.
Esta cautela puede tener otro motivo. La caza en las orcas exige habilidades precisas y conlleva riesgos. Incluso a un depredador fuerte le resulta más provechoso perseguir a una presa conocida, cuyo comportamiento es predecible y cuyo valor nutricional se conoce desde hace tiempo. El ser humano nada despacio, pero se comporta de forma inusual. A menudo está rodeado de equipo y muchas veces se encuentra cerca de un bote. Para el animal, esto es una combinación de señales desconocidas. Estudiar el objeto con cuidado puede ser mucho más sensato que intentar atraparlo de inmediato. Además, las orcas aprenden al observar a sus congéneres. Si los adultos no cazan personas, las crías no ven ningún ejemplo de ataque ni la forma de despedazar a este tipo de presa. En la siguiente generación, esta habilidad simplemente no se desarrolla. Esta idea se entiende mejor si comparamos distintas poblaciones. En la Patagonia, las orcas jóvenes pasan años aprendiendo a lanzarse a la playa para atrapar leones marinos. En la Antártida, otras familias aprenden a crear olas que arrastran a las focas de los bloques de hielo. Ninguna de estas técnicas tan complejas surge simplemente porque la orca tenga hambre. El animal necesita observación, práctica y la ayuda de familiares con experiencia. La caza es una habilidad cultural, y el ser humano no forma parte de ninguno de los sistemas de aprendizaje conocidos. La actitud hacia una misma presa puede variar muchísimo. Algunos grupos cazan tiburones de forma activa y se comen su hígado rico en grasa, mientras que otros no muestran prácticamente ningún interés en ellos. La simple disponibilidad de comida no obliga a todas las comunidades a tener la misma dieta. Esta pregunta debería plantearse de una forma totalmente distinta. No se trata de por qué la orca rechaza una presa evidente, sino de por qué tendría que ver al ser humano como una presa para empezar. Para un animal que creció comiendo salmón o focas, esto no tiene nada de evidente. A veces, la explicación popular se resume en que las orcas supuestamente se dan cuenta de la inteligencia humana y nos ven como sus iguales. Sin embargo, no existe ninguna prueba confiable que respalde esta idea. La capacidad de distinguir objetos no significa para nada que reconozcan la inteligencia de otros o algún estatus especial. La teoría de un antiguo pacto entre nuestras especies tampoco tiene sustento. En varios lugares las orcas efectivamente interactuaron con pescadores y balleneros para beneficio mutuo. Sin embargo, una experiencia local de colaboración no alcanza para explicar el comportamiento de todas las poblaciones en todos los océanos del mundo. Cerca de la ciudad australiana de Eden, las orcas ayudaban a los balleneros a encontrar y acorralar a las grandes ballenas. Al terminar la cacería, los animales se quedaban con la lengua y los labios de la presa. Esta colaboración demuestra su capacidad de aprendizaje, pero de ninguna manera prueba una simpatía generalizada hacia los seres humanos. Las orcas son capaces de recordar embarcaciones específicas, rutas habituales y particularidades del comportamiento humano. En algunas zonas nadan tranquilamente cerca de los botes pesqueros, mientras que en otras evitan los barcos a propósito. La experiencia de un grupo familiar en particular suele influir en su reacción mucho más que su propia naturaleza como especie. Desde el año 2020, frente a las costas de la península ibérica, un grupo de orcas empezó a interactuar con veleros y a dañar sus timones. Cientos de casos similares desataron rumores sobre una supuesta venganza. Sin embargo, nunca apareció ninguna prueba de que fueran ataques premeditados contra las personas. Los animales concentran su atención principalmente en la zona del timón de la embarcación y, por regla general, no intentan llegar hasta la tripulación. Los investigadores barajan como posibles explicaciones el comportamiento de juego, la curiosidad, la excitación y la imitación social. La causa exacta de estos incidentes sigue siendo una incógnita. Casos como estos demuestran claramente que la falta de interés en cazar humanos no significa para nada una indiferencia total hacia nuestros objetos. Una orca es capaz de investigar una embarcación, destruir sus partes y generar peligro, todo esto sin ver a las personas a bordo como su presa. Es importante diferenciar entre un ataque de caza, una reacción defensiva y la interacción con un objeto. Para una persona, las consecuencias de cualquier choque pueden ser graves. Sin embargo, para entender el comportamiento del animal, el motivo y la lógica detrás de sus acciones son fundamentales. La agresión defensiva en la naturaleza es posible cuando el animal está acorralado, herido o inquieto por tener a su cría cerca.
A pesar de esto, la mayoría de los encuentros con orcas ocurren en mar abierto, donde pueden alejarse fácilmente y evitar cualquier conflicto. A la hora de cazar, las orcas cuidan su energía, se reparten las tareas y dejan de perseguir a su objetivo cuando el riesgo se vuelve demasiado alto. Por lo general, el ser humano no representa para ellas un valor nutricional habitual ni un motivo para seguir con una interacción peligrosa. Existe otro factor que es difícil de evaluar con exactitud, y es la historia de los contactos entre nuestras especies. Afirmar categóricamente que una orca salvaje nunca ha matado a un ser humano sería demasiado precipitado. Sería más exacto decir que la ciencia hoy en día no cuenta con ni un solo caso documentado de manera confiable de una caza mortal intencional de una orca en libertad contra una persona. Esta formulación cautelosa no le resta importancia al hecho principal en lo absoluto. La gente nada, bucea, pesca y trabaja constantemente en los mares donde viven las orcas. Con una cantidad enorme de encuentros posibles, la falta de una caza confirmada realmente resulta muy llamativa. Las observaciones señalan varios mecanismos explicativos al mismo tiempo. Las orcas reconocen los objetos con precisión, mantienen una dieta estrictamente especializada, aprenden las habilidades de caza de sus semejantes y tratan de evitar cualquier riesgo innecesario. En conjunto, estas características hacen que un cambio accidental en su dieta sea sumamente improbable. Sin embargo, cada una de estas fuentes tiene sus límites. Llevar a cabo un experimento directo, ofreciendo personas a las orcas como posible presa, es imposible. Todas las conclusiones se basan en observaciones, en la comparación de diferentes poblaciones, en el estudio de su comportamiento de caza y en casos de encuentros extremadamente raros. Esto tampoco ofrece ninguna garantía de que su comportamiento siga siendo el mismo. Las orcas son capaces de adquirir nuevas costumbres, adaptarse a los cambios del entorno y asimilar el comportamiento de otros individuos. La rareza de los ataques solo refleja el historial de contactos conocido, pero no promete seguridad en cada encuentro futuro. Su habitual reserva no significa para nada que el contacto cercano no conlleve ningún peligro. Al encontrarse con estos animales, no hay que perseguirlos, bloquearles el paso ni intentar atraerlos con comida. Mantener la distancia reduce la probabilidad de una reacción impredecible por parte de cualquiera de los dos. Cuanto menos intervenga el ser humano en la situación, menor será el riesgo de una respuesta defensiva, un choque accidental o que los animales se acostumbren a la presencia de las lanchas. La observación tranquila permite ver a la orca tal como es en realidad, un depredador fuerte y salvaje que toma sus propias decisiones y tiene sus propios límites. Tal vez lo que más nos sorprende no es la falta de ataques en sí, sino el hecho de que siquiera esperáramos uno. Notamos sus dientes, su tamaño imponente y sus habilidades de caza, e inmediatamente le atribuimos al animal el deseo de usar todo eso contra cualquier criatura que se le cruce en el camino. Sin embargo, un depredador no tiene por qué mostrar una agresividad constante. Su éxito se basa en la capacidad de reconocer a su presa, elegir el momento adecuado y no gastar energía sin necesidad. En el caso de la orca, esta selectividad está respaldada por su llamada, su capacidad de aprendizaje y sus sólidas habilidades. El encuentro de una persona con una orca salvaje suele transcurrir sin ataques, no gracias a una amistad especial, ni porque representemos una amenaza. Lo más probable es que, para ella, simplemente no seamos el tipo de presa que acostumbra cazar.